Buenos días. Análisis del 19 de octubre del 2022 de los activos SP500, Nasdaq, oro y petróleo. También podemos mirar euro-dólar. Vamos a empezar con SP500. Como continuación del análisis de ayer comentamos que teníamos un objetivo muy claro, que era este final de VWAP, con un VPOC semanal antiguo, y efectivamente pues bueno, tocó y rechazó. Cosas importantes. En primer lugar, que respetamos esta directriz alcista, la he respetado muy bien porque llevan 1, 2, bueno, prácticamente 3, y ayer cuando llegó a la directriz rechazó, por ahora la está respetando, con lo cual ya sabemos lo que ocurre. Una ruptura de esta directriz nos llevaría muy posiblemente al siguiente gran nodo de volumen, que lo tenemos en 3.690 aproximadamente. Y luego ya mucho más abajo tenemos finales de VWAP semanal de la semana anterior, un poquito más abajo, 3678, e incluso esta zona 3642, y bueno, y luego ya el gran nodo de volumen, ni más ni menos que en 3597. Por encima, bueno, si efectivamente esta directriz aguanta y rompe los máximos de ayer, hablamos de esta gran resistencia final de VWAP semanal, podríamos plantearnos irnos a lo que había sido un VPOC semanal antiguo, 3.825, incluso más arriba, podríamos hablar hasta de zonas de los 3.894. Pero claro, ahora el precio, lo interesante es que se está comprimiendo en esta zona, y ya veremos cómo se comporta sobre todo esta directriz, si la rompe y busca los 3.691. Esto para ese S&P. Nasdaq, pues una situación parecida. Ayer hablábamos, primer gran objetivo teníamos el final de VWAP semanal, luego tocó al tick, rechazó. Aquí también podemos trazar una directriz alcista, algo tal que así, o incluso, bueno, podríamos apurarla. Entonces podríamos ver que también la está respetando de modo análogo a S&P. Entonces, objetivo, la ruptura de esta directriz nos podría llevar presumiblemente a la zona de 11.100 aproximadamente. La ruptura de esta zona, de este máximo con el que no pudo ayer, al final de VWAP semanal, nos podría llevar al VPOC semanal antiguo, 11.649. Por debajo de este VPOC semanal, si esta ruptura se consolida, siguiente gran objetivo sería en los 10.910, cosa que vamos a dejar aquí marcada por si se produce un derrumbe. La incertidumbre estos días, control de la inflación, ya se sabe, bueno, pues es lo que tiene, incluso intentar alcanzar mínimos recientes de zona 10.527 aproximadamente. Ahora nos vamos ya al oro. El oro, hablábamos de que teníamos aquí un VPOC semanal, que era el gran objetivo bajista. Hablamos de que tenemos una cuña que cuando se rompe se suele romper de una forma violenta. ¿Qué ha hecho? Pues ha ido perfectamente, se nos ha ido a nuestro nodo de volumen, aquí, y aquí por el momento ha rechazado. Es verdad que aquí tenemos una fortísima resistencia, que no es otra que esta directriz bajista, pero zona de compresión en el activo. Teóricamente esta cuña la ha roto, pero como se ha encontrado este nodo de volumen, por el momento ha rechazado. Por arriba, ¿qué tendríamos? El objetivo se mantiene intacto, antiguo final de VWAP semanal, 1.671. Más abajo, que tenemos el siguiente pequeño gran nodo de volumen, tendríamos en 1.636, 1.637, para luego ya intentar romper estos mínimos 1.624. Ya por último nos vamos a petróleo. El petróleo, hablábamos de que habíamos roto una directriz alcista muy importante, con testeo, y entonces había emprendido una marcha bajista. Y tenemos una especie de módulo de arranque, cuyo primer objetivo es el 100%, segundo objetivo es 161. 138 es simplemente una corrección para seguir subiendo. El 100 lo ha tocado. Hemos visto que hemos alcanzado lo que, aquí tenemos un antiguo nodo de volumen. Vamos a eliminar aquí un poquito de, es que si no esto nos ensucia bastante las gráficas, aparecen muchos datos y valores, y esto lo tenemos que ir eliminando.
¿Cuál es el panorama que tenemos? Bueno, pues el panorama aparentemente es bastante bajista. Tenemos un gran objetivo, que creo que también señalábamos ayer, que es este final de VWAP en zona ni más ni menos que de 79,70, que además lo que haría es cerrar este gap que se produjo antes de esta gran subida. Así que ahora estamos amenazando zona mínimos de ayer. El VPOC semanal provisional lo tenemos muy abajo, bastante abajo, con lo cual es factible que al menos vuelva a intentar romper esta zona que hemos dicho del 100%, donde hizo unos mínimos. Este nodo, fijémonos que aquí, ¿dónde paró? Pues paró en este pequeño nodo de volumen que tenemos aquí, pero la ruptura yo creo que nos llevaría fácilmente a lo que es el final de VWAP semanal, con cierre de gap, e incluso se abrirían las posibilidades de irnos a este siguiente nodo de volumen, ni más ni menos que un VPOC semanal en 78,01. Hay que recordar que el precio de apertura anual fue en 75,69. Siempre es un objetivo bastante factible. Por arriba, bueno, en caso de rechazar, aquí el volumen está muy difuso. Primero teníamos que romper esta pequeña barrera, en 82,82. En caso de romper hacia arriba, pues tendremos el VWAP provisional. Es miércoles. Como siempre digo, le doy más importancia a mitad de semana ya, a partir de la apertura, cuando lleva una hora de apertura americana. Y luego, evidentemente, aquí tenemos una zona de volumen muy importante, que estaría ni más ni menos que primero en 85,49 y en segundo lugar en 86,25. Ambas zonas muy importantes. Pero hay que tener mucha precaución, proximidad al gap. Si rompe esta zona, bueno, la proyección 61,8 de todo esto nos llevaría prácticamente a zona de cerrar el gap, así que vamos a esperar con paciencia a ver si se decanta para ir a este gran objetivo que lo tenemos marcado como muy importante. Bueno, pues prácticamente eso es todo y bueno, desear mucha suerte con los trades y ya tenemos las cotas intradía para hoy. Saludos y hasta mañana.